Cuando se habla de medios de grabación de audio, la gente piensa en discos de vinilo, discos compactos y hasta archivos digitales. Pero hay uno en particular que a menudo suele ser ignorado, y es este armatoste, una grabadora de VHS. Este es un Sony SLB LX77S del año 2002 y versión Panamá. Prácticamente graba audio y video. No me digas. Pero, ¿qué tan bien graba el audio? Vamos a verificarlo. ¿Cómo? Con el método que muchos que ven mis videos saben del que hablo. La idea es oír qué tanto cambia el sonido. No será una prueba de fidelidad, sino más bien auditiva, para apreciar si sucede algún cambio en las frecuencias. Para eso, primero debo medir la señal de audio máxima que maneja, ya que sé muy bien que a este VHS no le gusta el clipping. Conecto en su entrada una fuente de audio que solo lea música. Pondré varias canciones de diferentes géneros por un tema de juego de frecuencias. Pondré a grabar el aparato y después lo pongo en modo play conectado a la entrada de audio de la PC para que grabe el audio. Y compararé ese audio con el del archivo digital usando un editor de sonido. O sea, sincronizo los dos audios grabado, o sea, el del VHS y los originales, silenciando ciertas partes de una y partes de otra. El grabado es el de la parte superior, por cierto. Así que ahí vamos.
Escuchada la prueba, ¿qué pueden decir de esto? Antes debo decir ciertas cosas. Grabar audio en VHS tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que graba audio entre 20 Hz a 20 kHz, casi igual al del CD, pero análogo, lo que garantiza que las ondas de audio conservan la forma de onda lo más original posible, entre comillas, en una calidad equivalente a 24 bits. Las desventajas es que pueden presentarse defectos en la grabación, en particular en partes de la cinta defectuosas físicamente, lo que significaría que ocuparías grabar un mismo audio varias veces, pero en diferentes partes de la misma cinta, por supuesto, para intentar eludirlas. Lo otro es la dificultad de conseguir una. Probablemente acabes comprando una usada en un tianguis o como se llame en tu país, o por internet, pero conseguir una cinta nueva es posible. De hecho, hay casos de músicos que grabaron en este medio para luego enviarlo a un estudio profesional. Solo vale la pena si vas a grabar a partir de fuentes análogas. Además que hoy en día hay dispositivos grabadores más prácticos. Y mi conclusión acerca de la prueba es que la diferencia es notoria, más que todo en las frecuencias altas y las más bajas. De hecho, se puede apreciar que las ondas de las originales tienen más cuerpo que la grabada a VHS al mismo nivel de audio. Y con el truco de darles play a ambas al mismo tiempo, pero con una de ellas con fase invertida, se puede escuchar algo así. Deja tu comentario y pásala bien.